todos ellos están trabajando para Milei. Me dirán, ¿pero cómo? Y sí. Bueno, miren, hay ahora otra pulseada de la oposición con el propio gobierno para limitar el uso de los DNU. Tratan desde el lugar del Congreso de debilitar la posibilidad del gobierno, teniendo en cuenta que el gobierno, sin la ayuda del PRO y algún que otro radical, y la verdad no mueve el amperímetro en el Congreso. Entonces la única manera de esmerilarlo, de serrucharlo, es a través de generarle leyes que le compliquen la vida. Y por eso hay una pulseada en este momento por el tratamiento de los DNU. Los bloques opositores buscan sesionar mañana a partir de las 15 horas. La cuenta del oficialismo mostraban que la oposición juntaba el quórum. La Rosada presiona a gobernadores para hacer caer la sesión. Otra pulseada de la oposición con el gobierno para limitar el uso de los DNU. Milei se reunió con gobernadores radicales. Estos tal vez sean los titulares de esta semana que comenzamos. No fueron frases sueltas, sino casi anticipándonos a lo que va a ir pasando. Pero no dejemos atrás lo que ya sucedió para saber qué nos va a deparar este presente y este futuro inmediato. La semana pasada fue más que interesante desde donde la queramos mirar. Por un lado, el gobierno sigue afianzándose mientras el dólar se derrumba o se queda ahí quietito después de haberse derrumbado. Los gobernadores del PJ ven que Milei la va llevando y lo apoyan en el Congreso. Hay una euforia libertaria por el triunfo de Trump, de la que hemos hablado en este espacio. Los gremios aeronáuticos y Cristina Kirchner son funcionales a Milei, tal como lo venimos advirtiendo. Y por eso, aquellos que decían, si quiere guerra, va a haber guerra, los viró de la vida, y ahora están mansos los muchachos. Porque Milei se la bancó. Y su garrote es la privatización, o el cierre, en última instancia. Luis Caputo tiene el copyright, diría yo, de esta paz cambiaria, pero la hizo posible claramente la propia tenacidad del presidente. De todo, como en botica, ¿no? Esta es la Argentina. A riesgo de parecer libertario, debemos reconocer que éramos muy escépticos respecto a los resultados del nuevo gobierno elegido en mayoría democrática. Claramente, el 10 de diciembre, pocos creían que Javier Milei pasaría el verano, y el hombre lo pasó. Y pasó también el otoño, y pasó el invierno. Menos aún imaginábamos o imaginaban en realidad la oposición política, los gremios, que entraría en la primavera con una sostenida aprobación de gestión, un progresivo alineamiento de las variables económicas y con la oposición como desparramada, desperdigada, que mucho apoyó a su reconocimiento por parte de la sociedad. El motivo de este resultado inesperado está en el ajuste fiscal que contuvo la inflación y además clavó el dólar en niveles de comienzos del año,
cuando muchos vaticinaban una corrida sin precedentes, ¿recuerdan? 3.000, no, 5.000, no, 3.500. Decían los economistas y cuanto más la oposición. Luis Caputo, como ya lo comentamos hace 2 segundos, tiene el copyright de esta paz cambiaria, pero insisto, la hizo posible a pura tenacidad del presidente, que resistió las presiones pro devaluación y a favor del levantamiento del cepo de los prebendarios de costumbre. Y al contrario de todos sus antecesores, desde 1983, con excepción de la Rúa, ¿no?, se aferró al ajuste como única salida sin medir costos políticos. Y no los tuvo. Nadie lo esperaba. Tuvo más bien ganancias, como señales casi todas las encuestas. Las consecuencias políticas de esta rareza no podían ser neutras. El único poder en el que la oposición está representada, que es el Congreso, se ha ido paralizando. La Cámara de Diputados hace meses que no funciona. Y el Senado 1 mes y medio. Pero los muchachos cobran su sueldo, ¿eh? Ese que pagamos religiosamente con nuestros tributos. Todos, incluyendo los pobres. El tratamiento en comisión del presupuesto 2025 se suspendió y sin fecha. Y el jefe de gabinete aclaró los otros días que el Ejecutivo puede seguir administrando el Estado como hasta ahora, con prórrogas del presupuesto vencido. Es decir, a piacere. ¡Qué mejor! Adelantó además que no está en los planes convocar a sesión extraordinaria. Y en diputados, por reglamento, los legisladores tienen plazo hasta el próximo 20 de noviembre para presentar dictámenes. Y hasta en esto se la dejan servida a Milei. Las razones conocidas de esta inactividad, yo visualizo por lo menos 3. Una, los gobernadores peronistas prefieren no enfrentarse con el gobierno. No son tontos. Ven que la va llevando y prefieren colaborar. Insisto, no son tontos, tienen gimnasia. La ven venir. Un pionero en esta materia fue, como lo hemos visto y comentado en este programa, el tucumano Jaldo. En segundo lugar, el kirchnerismo, a pesar de ser primera mayoría en ambas cámaras, ¡puf!, desapareció llamativamente de la escena. Y 3, la oposición tuvo varias derrotas parlamentarias seguidas por no juntar los diputados necesarios. Claramente están totalmente desarticulados, desorientados, desesperados. ¿Y por qué? Por las pérdidas de sus propios privilegios individuales. Y recurren al viejo sálvese quien pueda. Cada cual trata de ver qué muerde, cómo sigue. Esta semana los exdialoguistas intentarán en diputados, mañana precisamente, arrebatarle a Milei la principal herramienta para poder gobernar, o que utilizó hasta ahora para poder hacerlo: los DNU. Y eso los dejará en evidencia que no existe el camino del medio que ellos predican. Su problema es que el lugar de la oposición ahora ya está ocupado por Cristina Kirchner, que tiene el mismo objetivo de los exdialoguistas.
voltear el plan económico, pero dispone de un liderazgo del que los radicales de Manes y Lustó, los Lilitos, los federales de Pichetto, ¿no? Y la izquierda no tienen. Y es la única que puede hacer daño. Claro, nunca va a aportar. Nunca aportó, salvo para sus arcas. Tratan de marcarle la cancha al presidente, pero no están en condiciones de armar una alternativa viable. Mientras el dólar siga como hasta ahora, la inflación y el riesgo país a la baja no tienen chance. Cristina Kirchner, en cambio, ya ganó la interna peronista y está en la cancha enfrentando a Milei con la misma propuesta con la que Sergio Massa fue derrotado en noviembre pasado. ¡Error, Cristina! ¿Otra vez con la misma cantinela, Cris? Ni los propios ya se alinean detrás de ese vetusto relato. Es tan funcional al gobierno como los gremios aeronáuticos que con sus paros salvajes le allanaron al presidente el camino para deshacerse del barril sin fondo que significa Aerolíneas Argentinas y que obviamente el kirchnerismo sostuvo a razón de 2 palos verdes en total de 700.000 millones de dólares para poder sostener la militancia y hacer algún que otro curro. Como cuando renovaron la flota, con el leasing, por cierto, que es un alquiler, con opción a compra o renovación del alquiler, y que obviamente alguien se olvida que Recalde, que fue el autor de esto, joven de la Cámpora, por ahí arañó unos 10 millones de dólares en esa jugadita de renovar la flota. Y como anticipamos la semana pasada en este mismo programa, ya le facilitaron el primer paso al gobierno: la liquidación de Intercargo. Y así como los gremios kirchneristas del transporte rompieron el frente sindical con la CGT, el liderazgo partidario de Cristina Kirchner prácticamente asegura la división del peronismo para las próximas elecciones. Al menos es lo que se advierte de momento, pero no me atrevería a dar por fracasados sus intentos. Saben jugar en el fango. Y Cristina, en eso, es hábil ejecutora. En este marco en el que el gobierno tiene la iniciativa, fija la agenda y va sorteando obstáculos, Donald Trump derrotó al progresismo woke de los demócratas en una elección muy festejada en el gobierno, de la que también hemos hablado. Me pareció un exceso el festejo. No van a ser muchos los favores que nos haría a partir de enero cuando asuma el presidente electo Donald Trump. El éxito de este líder republicano puede tener algunos efectos beneficiosos y otros no tanto para la Argentina. Insisto, y explicamos por qué días atrás. Entre los primeros, la presión para que la burocracia del Fondo Monetario Internacional destrabe la entrega del dinero fresco que ha demorado largamente, cosa que no ha hecho, por ejemplo, con Sergio Massa, a quien le dieron cuerda. Con Donald Trump en la Casa Blanca, el equipo económico maneja por ahora 2 alternativas.
conseguir un nuevo programa que le asegure fondos frescos para pagar los vencimientos del año próximo, o en su defecto, un adelanto de préstamos ya programados para reforzar la reserva del Banco Central de la República Argentina y salir del cepo. Algo que sería genial si se logra, porque ahí sí podríamos ver materializada en hecho la llegada de alguna que otra inversión productiva a la Argentina. Pero el gobierno no piensa aplicar nuevos fondos a financiar gasto público, y está bien. Eso es lo que han hecho el populismo y lo que debemos pagar ahora, o lo que estamos pagando ahora, no Milei, todos los argentinos, porque los préstamos después hay que pagarlos. Si no, entramos en el famoso default 9 veces, y oh casualidad, 9 veces con gobiernos peronistas. Por eso no confían en nosotros. Yo creo que, por otro lado, el efecto negativo del triunfo de Trump podría ser la imposición de aranceles que afecten exportaciones argentinas. Es lo que anunció. Y es de lo que Cristina ahora se toma para burlarse de Milei. Se volvió pro-Trump. ¿Cómo cambia, no? ¿Creen que somos tontos, que no tenemos memoria? Bueno, pero por eso advertimos que no hay mucho para celebrar, más vale sí para ser prudentes. El presidente electo no es un liberal, me refiero a Donald Trump, sino un conservador proteccionista, pragmático y aislacionista. Nada de eso nos sirve. Su victoria puso en evidencia que el populismo de izquierda se percibe popular, pero no lo es. No solo le ganó a Harris en cantidad de electores, sino por 4 millones de votos. Inesperado. Equivocaron los encuestadores, el jet set y hasta la prensa norteamericana y alguna extranjera también. Raro, pero a Trump lo apoyaron los pobres, los menos educados, los negros, no blancos diría Donda, y los latinos. A Harris la apoyaron los universitarios, insisto, los periodistas, la celebrity del espectáculo. Y acá me viene a la memoria una pregunta para hacerles. ¿Me dejan? Les pregunto, ¿acaso todo esto no les suena?